Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. El próximo secretario de Estado estadounidense revisará completamente el acuerdo con Irán. Trump compara los supuestos informes de la inteligencia americana con la Alemania nazi. El ejército israelí descubre un entramado de Hamás para hackear teléfonos de soldados mediante perfiles femeninos falsos. Qatar podría estar mediando entre Israel y Hamás para la devolución de cuerpos de soldados a cambio de prisioneros. Tras las noticias volveremos con la agenda cultural, pero ahora hablamos del secretario de Estado escogido por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el director general de la petrolera ExxonMobil, Rex Tillerson. Manifestó que Israel es el aliado más importante de Estados Unidos en el Oriente Medio y puntualizó que la resolución 2334 de la ONU no ayuda. Tillerson destacó que la nueva administración se comprometerá a revisar completamente el acuerdo con Irán para impedir que la República Islámica adquiera la capacidad de fabricar armas atómicas. Enfatizó que eso será solamente posible si Irán no puede enriquecer más uranio, lo que el acuerdo permite bajo estrictas limitaciones y sin lo cual Teherán no hubiera firmado el pacto. Bueno, en realidad todas las noticias que tenemos estos días con respecto a Trump están en el terreno de lo futurible, ¿no? Lo que pasa que sí que da la sensación, a medida que se acerca el 20 de enero con la toma de posesión, que lo que había prometido, pues lo está repitiendo. Lo que había prometido en campaña lo está repitiendo. Y yo tengo la sensación de que si no tuviera la intención de cumplir con esas promesas, no las repetiría tan cerca del momento de asumir el cargo. Con lo cual, pues para Israel ya serían dos temas que apoyarían la visión que tiene el gobierno israelí. No solamente el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, a pesar de las protestas que esto va a despertar en el lado palestino y posiblemente en el mundo árabe, sino también la revisión y el estudio muy exhaustivo de lo que se firmó en este acuerdo con Irán, que en su momento Israel y la administración Netanyahu criticaron tanto por no solamente haber estado ausentes de todo este compromiso, sino que según la sensación de Israel, lo único que se hacía era posponer un problema, pero que se le estaba dando alas para ello. Es decir, que no se prohibía el enriquecimiento de uranio para la fabricación de armas atómicas, solamente que se reducía su ritmo. Eso era todo el principio de este acuerdo que hubo con Irán y que firmó Estados Unidos, aparte de otras grandes potencias. Si Estados Unidos realmente va a revisar ese acuerdo, pues ello puede traer evidentemente consecuencias no solamente con los iraníes, sino también con los rusos, porque ellos han sido los que han servido un poco de garantes de que lo que se firma con Irán se va a cumplir. También son parte interesada porque al firmarse el acuerdo se desbloqueó las sanciones que había en Irán para la compra de armamento, que estaba firmado también con Rusia. Con lo cual, si vuelven a haber problemas entre Estados Unidos e Irán, pues Rusia va a tener un desencuentro con Estados Unidos, que no es lo que se comenta o lo que Trump comenta que va a ser la política exterior gracias a su amistad con Vladimir Putin. Seguimos hablando de Estados Unidos y de su presidente electo. Donald Trump reaccionó ante la noticia de que el gobierno ruso ha tratado de chantajearle con información comprometedora sobre su vida privada y financiera, tildando la noticia de falsa y parte de una campaña de caza de brujas contra él, añadiendo:
Las agencias de inteligencia nunca deberían haber permitido que esta noticia se filtrara al público. El último disparo ha sido contra mí. ¿Es que vivimos en la Alemania nazi? El portavoz del presidente ruso se sumó a descalificar la noticia, aludiendo que ha sido fabricada por aquellos que tienen interés en dañar las relaciones bilaterales ruso-estadounidenses. La verdad que es muy difícil saber en estos días y en esta situación cuál es la verdad, porque se supone que si los rusos le han hecho el favor a Donald Trump de embarrar la imagen de su opositora política Hillary Clinton para favorecerlos en las elecciones, como nos habían comentado la semana anterior, no tiene sentido que por otra parte lo estén chantajeando, o sea que lo están ayudando y lo están presionando y lo están chantajeando. Es que todo esto a la vez, alguna de todas estas afirmaciones no puede ser verdadera, pues son mutuamente excluyentes. Lo que sí tenemos que ir acostumbrándonos a este lenguaje políticamente tan incorrecto de Donald Trump y en el que no van a faltar, como ya ha sido el caso, estas alusiones al nazismo o a la Alemania de la Segunda Guerra Mundial cuando se meten con su figura. El ejército israelí ha descubierto en los últimos meses que el grupo terrorista islámico Hamás trata de ganarse la confianza de soldados israelíes a través de perfiles falsos en las redes sociales, generalmente de atractivas jóvenes, para piratear sus datos y obtener información militar. Afortunadamente, señalan las fuentes militares, se ha conseguido detectar el problema a tiempo. En algunos casos, tras chatear en hebreo con los soldados durante varios días, los terroristas escondidos tras los falsos perfiles les ofrecían bajarse una aplicación del sitio APKPK para seguir la comunicación, que en realidad era un tipo de virus llamado troyano que se apropiaba del teléfono de distintas formas, algunas veces llegando a tener control de su cámara, grabadora y sistemas de localización sin que el usuario lo supiera. Sí, esto se ha dado a conocer ahora después de una investigación porque resulta que varios soldados elevaron la sospecha de que algo pasaba porque, por ejemplo, encontraban en las redes sociales perfiles duplicados de sí mismos. O sea, gente que se hacía un perfil con su nombre y que por suerte lo comunicaron al ejército y estos empezaron a investigar qué es lo que pasaba, si era simplemente una apropiación de identidad, como hay tantas en las redes sociales, o que respondía a alguna intención. Y se dieron con esta trama para hackear teléfonos móviles de soldados israelíes para recabar información militar. Por suerte, por lo que se ha llegado a saber y por el poco tiempo que ha estado en funcionamiento estos chats, pues no han habido, información muy trascendente que haya sido obtenida de esta manera. Tampoco han conseguido hackear los teléfonos de altos responsables o de oficiales del ejército, sino de soldados en una graduación muy básica, de los cuales pues la información que pudieran obtener realmente no tiene gran valor, y lo que sí tiene gran valor es que el propio ejército lo haya detectado, porque no todos los ejércitos del mundo, yo diría que la mayoría, ni siquiera investigarían esa posibilidad. Es muy probable que esta técnica pues no haya sido un invento de Hamás y que ya la hayan estado utilizando en otros conflictos en Oriente Medio, por ejemplo, fuerzas que estén combatiendo de la coalición occidental, por ejemplo, en Irak o en Afganistán, etcétera, etcétera. Es muy probable que para ellos también hayan entrado en las redes sociales y les hayan hackeado sus perfiles. Sin embargo, el ejército israelí tiene una unidad propia dentro de la inteligencia para tratar de esclarecer exactamente por dónde, puede haber fugas de información
involuntarias, como son en este caso, pero que deben frenarse a tiempo para que no lleguen a poner en peligro a otras personas o operativos del ejército. El diario árabe israelí Kul al-Arab reportó que Qatar está mediando entre Israel y el grupo terrorista islámico palestino Hamás para un posible canje con vistas a la recuperación de los cuerpos del teniente Hadar Goldin y el sargento primero Oron Shaul, caídos en combate durante la operación Margen Protector en Gaza en el verano de 2014. El acuerdo podría incluir también el regreso de Abraham Avera Mengistu, un israelí etíope con problemas mentales que fue secuestrado por Hamás tras cruzar la frontera de Gaza en 2014, voluntariamente por sus propios medios. Según ha trascendido, Hamás ha condicionado las conversaciones para el intercambio de prisioneros a la liberación de 60 terroristas palestinos presos que Israel había excarcelado en el canje por el soldado Gilad Shalit y que fueron nuevamente puestos tras las rejas en diversos periodos. El informe sugiere que Israel aceptó la exigencia bajo la condición de que los terroristas presos sean expulsados a la Franja de Gaza o a Qatar, condición aparentemente rechazada por Hamás. Sí, bueno, hace tiempo que se está hablando de una posible negociación, un posible canje de estos cuerpos de dos soldados israelíes que murieron en la operación del 2014, más está este soldado etíope, un etíope con desequilibrios mentales que entró por su propio pie. También se habla de otros dos personajes, uno de ellos podría ser un beduino israelí y otro un hombre que aparece a veces en las quinielas, digamos, de estos intercambios y que realmente no se sabe muy bien por qué está en ese cartel, por qué está en la Franja de Gaza esa persona. De todas maneras, fue el propio gobierno de Netanyahu quien llevó a cabo o impulsó la firma de una ley o de un decreto, no recuerdo, por el cual se prohibía la negociación, el intercambio de prisioneros con el enemigo, ¿no? Porque justamente cuando fue la liberación hace varios años, creo que fue en el 2012, del soldado Gilad Shalit, que había estado secuestrado 5 años, pues se pagó por su liberación con la liberación de más de 1.000 terroristas condenados con delitos de sangre, ¿no? De ellos, justamente de lo que se está hablando ahora, que el posible intercambio sería con 60 de estos terroristas que volvieron a delinquir en temas de terrorismo y que fueron detenidos nuevamente, con lo cual debe haber algún vericueto legal en esta ley que se promulgó para no liberar prisioneros y que a estos 60 casos no se los considera como prisioneros, sino gente que ha reincidido o algo así, y por ahí puede ser que salga esta negociación, que el único objetivo que tiene, como decimos, es recuperar los cuerpos de 2 soldados muertos en combate para entregárselo a las familias. De todas maneras, claro, lo que Israel ya, lo mínimo que exige en este caso, aunque todo esto esté en el plano de la especulación, porque nadie ha participado, nadie ha hecho pública una participación, unas negociaciones que se suponen secretas, es que pues estos terroristas, una vez que vuelvan a salir de la cárcel, pues que se vayan lejos, que no puedan circular libremente por territorio israelí. Esto es decir, o en un país extranjero como Qatar, o que sean llevados a la Franja de Gaza, de la cual para entrar en Israel pues tienen que pasar por unos controles de seguridad que no le permitirían ingresar a menos que hubieran razones humanitarias para hacerlo. Entonces ese es el punto que se debate, y yo creo que todavía vamos a hablar de esta posibilidad de negociación durante algún tiempo, pero cuando ya se habla de
Ya hay noticias tan certeras como diciendo quiénes son los mediadores, que es Qatar, y lo publica un periódico árabe israelí, pues quiere decir que seguramente están en una fase bastante avanzada. Bien, pues aquí terminamos las noticias, Jorge. Volveremos el lunes con otras noticias diferentes para comenzar la semana. Hasta entonces, desear a todos nuestros oyentes de Radio Sefarad un Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, yo me despido de ellos hasta las noticias de actualidad del lunes a la noche o martes. Pues hasta entonces, Jorge. Ahora no se vayan porque hacemos una breve pausa y regresamos con la agenda cultural. Bueno, regresamos con la agenda cultural y damos la bienvenida un día más a Raquel. ¿Qué tal? Hola Alex, hola a todos nuestros oyentes. Bueno, nos vamos a trasladar al Museo Sefardí de Toledo hoy. Y no somos los únicos porque han sido muchos los que han visitado este museo que forma parte de la red estatal española de museos. Y en concreto es el que se ha alzado con el récord con el récord de visitas, pero sí que el que más ha aumentado su número de visitas. Al año anterior. Sí, el que ha tenido más visitas en realidad es el Museo Arqueológico Nacional. Ajá. Pero el sefardí es el que ha aumentado más respecto al año anterior su número de visitantes. El Museo Toledano el pasado año alcanzó la cifra de 322.317 visitas, según ha publicado el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Este aumento tan significativo puede deberse, entienden desde este ministerio, al aumento de visitantes que tuvo Toledo el pasado año, promovido, entre otras cosas, por haber sido la capital española de la gastronomía en 2016. Bueno, una buena gastronomía cifra. Sefardí también. Gastronomía sefardí. Claro, hispano-judía. Su exposición permanente, ya lo saben, explica y cuenta la historia de los judíos en nuestro país desde nuestra llegada a la península en la época romana hasta la expulsión en 1492 por los reyes católicos, momento en el que se origina la comunidad judía sefardí. Bueno, pues felicitamos al Museo Sefardí de Toledo por ese aumento en las visitas. Desde luego que sí. Esperamos que este año, pues si no lo supera, al menos que lo mantenga, ¿no? Esa cifra de 322.000. Sí, recibió 41.072 visitas más que en 2016 que en 2015. Bueno, es un porcentaje importante, no calculo desde aquí ahora mismo, pero puede andar cercano al 12, no sé, ¿eh? Así echando al aire los dados. Bueno, viajamos ahora a Israel y nos sentamos en las butacas del Teatro Abima para disfrutar del Festival Ladino Isaac Nabón. Nos emociona solo el nombre del festival, porque está dedicado a la figura del que fuera quinto presidente del Estado de Israel, el primer sefardí. Y bueno, alguien que conocía muy bien Radio Sefarad y al que queríamos muchísimo y que siempre recordamos con mucha emoción. El Teatro Nacional Abima llevará a cabo la 4ª edición de este Festival de Ladino y, como es tradición ya desde el comienzo, también este año el festival se abre con la legendaria pieza musical Bustán Sefaradí, el Jardín Sefardí, que firmó el propio Isaac Nabón. Se estrenó en el escenario del Abima hace 19 años y bueno, es una manera magnífica de comenzar este festival que cada año reúne a multitud de artistas llegados de todo el mundo para revalorizar la cultura sefardí. Es una producción del Teatro Abima, Bustán Sefaradí, y en las salas del Teatro Nacional pues se desarrollarán en el marco de este festival 12 espectáculos y montajes exclusivos. El director y fundador de esta iniciativa es Eli Grunberg y lo podemos disfrutar entre el 18 y el 21 de enero de este año, los que estén en Tel Aviv. Bueno. A destacar de este festival, que es una audiencia que siempre manifiesta una sed de aprender y conocer la cultura sefardí más allá de los propios sefardíes, o sea que no solo acuden gentes de este origen, sino que muchos otros israelíes y visitantes se acercan para disfrutar de estrellas de la canción israelí y del exterior. Hay importantes montajes musicales, un drama musical, flamenco, baile griego, canto y por primera vez se incluyen en el programa unos paseos muy interesantes. Por ejemplo,
se realizarán 4 paseos especiales de 2 horas cada uno, siguiendo las huellas del ladino en Tel Aviv, por templos, gastronomía, el Souk Levinsky, el mercado Levinsky, que es maravilloso, al que íbamos nosotras a comprar y que le tenemos un cariño especial. Y también habrá un paseo, un recorrido por el gran vestíbulo de la Bima, con música y canciones en ladino, bailes y, por supuesto, la entrada al festival a estos paseos es libre. Algunos artistas que estarán en el festival, por ejemplo, Guy y Roy Soaretz, que contarán con la magnífica voz de la diva del ladino, Yasmín Levy, que no puede faltar en este festival. Estarán solistas de la Orquesta de Nazaret, entre otros muchos artistas, y destacar a 2 que llegan a Israel desde el extranjero. El cantante y músico japonés Aoki Okinawa, con estudios en Japón de la cultura judía, muy interesante, el señor Okinawa, y el canto ladino, que estudia la cultura judía y el canto ladino, y el cantante argentino Esteban Manzano. Y nada, nada más que felicitar a los organizadores de este festival, que nos dan muchísima envidia, y así de nuevo recordamos la figura de Isaac Naón y le rendimos homenaje. Bueno, pues le rendimos homenaje, Raquel, y animamos a todos los que puedan acudir a este festival, que con lo que nos ofreces aquí y sin abrir el programa entero, exacto, parece solo muy interesante. Así, a vista de pájaro teatral. Muy bien. Oye, este viernes no hay recomendación literaria, pero sí una recomendación deportiva. ¿Deportiva? Bueno, pues me parece estupendo. Vamos a cambiar un poco el esquema y nos vamos a deportes. Nos vamos a deportes, a la Euroliga de baloncesto, porque este viernes 13 de enero el Real Madrid recibe al Maccabi de Tel Aviv en el encuentro correspondiente a la 17ª jornada de la Euroliga, como les decimos. El partido comenzará a las 9 de la noche de este viernes. Se podrá ver en plataformas como Movistar Deportes, también en la página web de Movistar Plus y en diferentes medios de comunicación, por ejemplo, el diario AS, del que hemos extraído esta información, que va a seguir minuto a minuto. Sí, minuto a minuto por escrito, no suponemos, no piensen que van a poder ver las imágenes, pero tienen la posibilidad de saber cómo va el partido, y si no, siempre recurrir a la radio. Claro, eso. Que recurran a la radio, que es un medio fantástico. Con el corazón dividido, claro, porque los que somos madridistas, pero amamos al Maccabi, estamos ahí, es un mítico partido de siempre, del torneo de Navidad del Real Madrid, siempre viene el Maccabi, en este caso, acude para disputar esta Euroliga. ¿Cómo va el Real Madrid y cómo va el Maccabi en la clasificación? Pues el Real Madrid se encuentra en el segundo puesto, solo por detrás de los temibles jugadores y aficionados del CSKA Moscú. Sí, claro, hay que decirlo. El Barcelona... otro equipo español, el Baskonia, está en tercer lugar, por debajo del Madrid. El Barcelona, está en la 11ª posición, que les vamos a decir. Y el Maccabi de Tel Aviv ocupa el puesto 13º, así que... les deseamos suerte a los dos. Son 16 los equipos participantes. El último es el Galatasaray turco. Y nada, suerte a ambos. Suerte para los dos. Y muchas gracias por traernos una oferta para el fin de semana diferente a la literaria. Ya tenemos muchos libros recomendados, así que pueden seguir leyendo. Pongan el marcapáginas en Radio Sefarad y ahí van a tener un montón de ideas para leer, entre otras secciones de nuestra radio. Pongan el marcapáginas y anótense las 9 de la noche del viernes para ver este partido de baloncesto Real Madrid-Maccabi de Tel Aviv. Muchas gracias, Raquel. Volvemos ya el lunes con las noticias esas diferentes. Shabbat Shalom.